Bueno, pues muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches a todos y todas. Hoy tenemos el honor de estar aquí con Mercedes Mayol-Lasalle, presidenta mundial de la OMEP. Mercedes, muchas gracias por compartir con nosotros. Quería empezar por preguntarle, bueno, un poco sobre todo, ¿no? Sobre su labor, sobre su organización, pero bueno, empezando por el tema de la primera infancia. ¿Qué es lo que hace que la primera infancia sea un periodo tan crítico o bien crucial desde la perspectiva de la educación? Bueno, sin ninguna duda, en la primera infancia se construyen las bases sólidas para de todos los aspectos de la personalidad humana. Entonces es sumamente importante iniciar nuestro trabajo y nuestra vida y nuestra militancia pensando en esta etapa que al mismo tiempo que contiene enormes riesgos, a mí me gusta mucho destacar que contiene grandes posibilidades. O sea, no solamente hay que enfatizar en los riesgos para la sobrevivencia, que por supuesto son importantísimos, ningún cachorro humano podría sobrevivir sin el cuidado, sin la atención, sin la vinculación con adultos significativos, no solamente con quien cuida, sino con quien lo mira, con quien lo humaniza, desde la mirada, desde la atención, desde el afecto, desde el respeto, a cada niño y a cada niña. En estas etapas, todas las investigaciones, las largas investigaciones de la psicología, de la pediatría, en los últimos años, de las neurociencias, ¿no es cierto?, nos han demostrado que esta etapa es de gran aceleración, de grandes cambios que se producen fundamentalmente en los primeros 3 años de vida y que después van desacelerándose, pero que continúan a lo largo de toda la vida. Es una etapa que de alguna manera ha quedado como en las tradiciones y en las formas de crianza, de alguna manera un poco fuera de las políticas públicas, de alguna manera un poco, vamos a decir, privatizada al interior de las familias. Entonces nosotros creemos en ese famoso dicho que se sostiene en África, que dice que para educar a un niño hace falta la tribu, ¿verdad? Para criar a un niño hace falta la tribu. Todos somos responsables de las vidas humanas, todos somos responsables de la crianza de los niños y niñas pequeños, y por esa razón, tanto las familias como los estados tienen fundamentales responsabilidades en la protección de los derechos humanos de la infancia y en el reconocimiento de que se nace ciudadano. Muy bien. Esto quiere decir que la mirada que nosotros tenemos desde OMEP sobre la primera infancia es una mirada fundamentalmente ética, y yo diría pre derechos humanos. Antes de plantear los derechos humanos ya tenemos una responsabilidad vinculada con las nuevas vidas, Ujú. una responsabilidad ética con los cachorros que traemos al mundo. Y en ese desarrollo de la ética, ¿no es cierto?, ahí se definen los derechos humanos y la asunción de que cada niño y cada niña son ciudadanos y que sus derechos deben ser realizados y protegidos. Y allí está el papel fundamental de los estados, central de los estados, acompañando a las familias, sosteniendo a las familias para que esa realización sea posible. ¿Y por qué pedimos que los estados sean también, digamos, fundamentales responsables de la custodia y de la promoción de esos derechos? Porque sabemos que lamentablemente en el mundo, debido a las profundas desigualdades, hay muchísimas infancias
muchos modos de vivir las infancias, muchas experiencias distintas de vivir las infancias que están marcadas por las desigualdades y por la falta de acceso a uno, dos o tres o más derechos. Y cuando un solo derecho se vulneran y se afectan todos los demás derechos. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, los derechos humanos están interrelacionados, son interdependientes. Por esa razón también muchas veces en la OMEP nos dicen por qué, o cuando nos quieren refutar, digamos, ¿no? ¿Por qué nosotros enfatizamos tanto el derecho a la educación? Y no por ahí pensar solo en el desarrollo, ¿no es cierto? Y nosotros enfatizamos el derecho a la educación porque creemos fundamentalmente que el derecho a la educación es derecho, pero también es herramienta para la consecución de los demás derechos. Y que muchos derechos se protegen y se desarrollan y se fortalecen cuando hay educación en el medio. ¿Qué pasa con la primera infancia? Por de alguna manera, proceso de privatización, descuido de los estados hacia las primeras infancias y su ciudadanía y sus responsabilidades con los niños pequeños, hay un corrimiento y no se atiende esa integralidad, ¿no es cierto? No se atiende esos derechos, no se plantean políticas públicas, y esto resiente fuertemente y además profundiza las desigualdades. Los niños pequeños sabemos que tienen menos acceso a todo, ¿verdad? Y por eso necesitan y siguen necesitando que haya organizaciones, actores, militantes que trabajen visibilizando la ciudadanía de las infancias y visibilizando esas grandes brechas que existen y que por supuesto están conectadas con todas las brechas de desigualdad que hay en el mundo y con otros grupos sociales también, obviamente, y grupos etarios también. Pero si miramos en profundidad, cuando se hace un análisis de las desigualdades, nosotros vemos que los niños pequeños son los más desiguales, son los más pobres, y las mujeres que tienen niños pequeños son las más sumergidas y las más pobres, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde hay que ir y además porque tienen muchos menos elementos para poder construir culturalmente una respuesta y una interpretación a lo que les está pasando, ¿verdad? Y entonces por esa razón nosotros pensamos que la educación es una gran herramienta, pero también que es una acción que sin ninguna duda está relacionada dialécticamente e inseparable del cuidado como ética, del cuidado como acción hacia los niños, del cuidado como política pública hacia los niños pequeños. Y te puedo contar un poco de cómo nació la OMEP. Pues sí. ¿Cómo es que estoy yo acá? Bueno, justamente la OMEP nace en un momento sumamente crítico de la historia de la humanidad y sumamente esperanzador al mismo tiempo, que fue la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, en realidad en el 46 ya comienza la idea de armar una organización que se dedicara particularmente a la primera infancia. ¿Qué es la primera infancia? La etapa de la vida humana que corre desde el nacimiento hasta los 8 años. Nosotros adoptamos y además sugerimos al Comité del Niño
la definición de primera infancia para que fuera incorporada de esa manera en la observación general número 7 del Comité del Niño. En 1948 nace bajo el paraguas y el paradigma de la creación de la UNESCO, que es con la convicción de que con la ciencia, la educación y la cultura íbamos a poder construir un mundo mejor para todos y todas. Y dentro de ese paradigma, ¿no es cierto?, detrás de todo eso, había un grupo de humanistas que ya estaban trabajando con las infancias huérfanas por la guerra, la Segunda Guerra Mundial, con las infancias movilizadas, con un cartel colgado del cuello, ¿no es cierto?, alejados de sus familias, muchos de ellos que nunca volvieron, como los niños rusos, por ejemplo, que fueron a México para alejarlos de los horrores de la guerra, pero al mismo tiempo separándolos de sus familias, de sus contextos culturales y demás. Las infancias sufrieron profundamente. Y en esa época surgían también muchos estudios y un reconocimiento de que la infancia es una etapa fundamental de la vida humana, a través de, bueno, del psicoanálisis, de distintos desarrollos, Anna Freud, las ideas vinculadas con Margaret Mahler, con distintas psicoanalistas, ¿no es cierto? Fundamentalmente fueron los psicoanalistas, que además permearon en la pedagogía, ¿verdad? Permearon mucho en la pedagogía y en la mirada hacia las infancias. Así como después permearon también otros marcos epistemológicos, como la pediatría, por supuesto, vinculado a la lucha contra la mortalidad infantil, contra los problemas y las muertes en los partos, ¿no es cierto?, con las muertes prematuras de los niños pequeños, que todavía lamentablemente son un tema, una deuda histórica y un tema que todavía debemos abordar, porque, por ejemplo, UNICEF hace pocos años recalcaba que aún con todos los avances que se han dado vinculados con la salud de los niños pequeños y todas las metas que se han planteado vinculados con la sobrevivencia, 50 millones de niños menores de 5 años morirán decían entre el 2016 y el 2030. O sea que tenemos que pensar en una protección integral, Y en esa protección integral pensaba la OMEP, pero pensaba que el gran instrumento era la educación. Obviamente, a principios a finales de los años 40, principios de los 50, eran muy pocos los niños pequeños, a pesar de que había una pedagogía desarrollada, que podían acceder al preescolar, como se llamaba en aquel entonces, y por eso nuestro nombre, Organización Mundial para la Educación Preescolar. Pero esta no es una organización de educadores, es una organización con educadores, pero también con otros militantes y profesionales preocupados por las primeras infancias, y esto lo demuestran nuestras propias fundadoras. La que tuvo la idea fue Margaret Allen, que era una inglesa, que era arquitecta, especialista en parques, pero que además fue parques infantiles, y que además fue presidenta de una organización estatal en United Kingdom, vinculada con la primera infancia y los niños que estaban huérfanos por la guerra. Ella se juntó con otros humanistas. Alva Myrdal fue la primera presidenta de la OMEP. Alva Myrdal, sueca, recibió el Premio Nobel de la Paz, era una pacifista y una feminista. Eso también yo creo que es importante. Obviamente OMEP está muy feminizada,
Aunque tenemos pues, compañeros, colegas varones, pero la gran mayoría somos mujeres. Y no es una casualidad, no es una casualidad porque las mujeres han hecho de la lucha por sus propios derechos y también por las de los niños pequeños mucho en el mundo. Tal vez porque están muy pegadas, digamos, al cuidado. Y así OMEP fue creciendo y hoy está en 66 países, tenemos 73 años de historia y estamos trabajando mucho, tanto en la incidencia política como el desarrollo de investigación y el trabajo pedagógico. Todo lo que tiene que ver con formación, con pedagogía, con actualización de docentes, etc. Con respecto a los estados, el trabajo es muy interesante porque solemos tener mucha conexión vinculada a, a los desarrollos curriculares, a la capacitación docente y un poco menos vinculado con la incidencia política. Sin embargo, hemos actuado en espacios muy interesantes. En primer lugar, porque OMEP tiene estatus consultivo especial en Naciones Unidas, y ya hace muchos años que trabaja en distintos comités dentro de las Naciones Unidas, pero además porque tenemos una relación muy próxima con UNESCO, y somos parte de las ONGs que tienen reconocimiento oficial en UNESCO. Esto hace que también eso nos ha permitido acercarnos, por ejemplo, en el momento en que se estaba desarrollando los 10 años de discusiones para la Convención de Derechos del Niño. En esos 10 años de discusiones, OMEP participó como ONG acreditada para asesorando y participando en la redacción de la convención. Y también participó e impulsó la observación general número 7, que explica cómo los derechos humanos se realizan durante la primera infancia. Qué bien. Y yo que es súper interesante escuchar toda la historia de OMEP y los fundamentos éticos y de base de la organización y su labor, ¿no? Y quería preguntarle también sobre algo que sé que es un llamamiento más bien contemporáneo, que es la década de la primera infancia. Y quería preguntarle si podría explicar un poco de qué se trata esa década y por qué OMEP aboga por esa iniciativa. Sí, bueno, nosotros estamos desarrollando ya hace tiempo una idea para construir más orgánicamente y para ser más efectivos en nuestro trabajo de incidencia política. Hace ya unos cuantos años apareció la idea de la década. ¿Por qué? Porque OMEP ya venía trabajando con Naciones Unidas en la década por la educación del desarrollo sostenible. Y vimos que en esa experiencia, cuando las Naciones Unidas aprueban una década, los países se alinean para organizar mejor el trabajo, invertir mejor, tener un horizonte de trabajo mucho más estructurado. Así vimos que las respuestas hacia la primera infancia son altamente desiguales en los distintos países. De alguna manera, para poder afrontar verdaderamente, sobre todo las enormes desigualdades que existen vinculadas con y la fragmentación, la alta fragmentación de políticas públicas que están vinculadas a la educación y al cuidado de la primera infancia, pensamos que la estrategia de una década de primera infancia para el desarrollo, la educación y el cuidado podía ser una estrategia potente. Es así que hemos empezado a trabajar y a poner la idea en agenda. El año pasado
se dio la posibilidad de participar junto con la UNESCO de una iniciativa vinculada el año pasado y este año, una iniciativa que se llama la Global Partnership Strategy for Early Childhood. Y fue allí donde nosotros pusimos la idea. Y bueno, y esa idea ha sido aceptada, de manera que en este momento nosotros estamos trabajando con cierta lentitud, lamentablemente, debido a la pandemia y debido a la virtualidad, que es muy difícil, nos pone muchos límites, pero estamos trabajando con un comité ad hoc que formamos dentro de la propia OMEP, para definir esa década. Esa década tiene que ver con acelerar y priorizar nuestras acciones vinculadas a la primera infancia para garantizar derechos. Mostrar, por ejemplo, con la deuda ética, política, histórica que se tiene con los niños pequeños, inclusive cuando nosotros miramos simplemente un tema, que es el acceso al preescolar, con una edad de 5 o 6 años. La mitad, prácticamente la mitad de los niños del mundo no cumplen con eso, que es una meta de la Agenda 2030. Y nosotros tenemos 9 años nada más para cumplir con los objetivos y las metas, ¿no es cierto?, que tiene la Agenda 2030. Faltan nada más que 9 años, es muy poco, no se va a cumplir. No se va a cumplir, va a pasar lo mismo que pasó con las metas del milenio y con las anteriores también. Y esto es horrible, digamos, es horrible porque mientras tanto los niños viven, crecen, los niños son presentes, no son futuro. Digamos, son futuro también, obviamente, pero digo, tenemos que conjugar en tiempo presente. Aquí están, con sus necesidades, con sus derechos, con sus dolores, con sus grandes problemáticas, expuestos al abuso sexual, expuestos al comercio, expuestos a las guerras, expuestos a las pandemias, expuestos a los conflictos armados, y entonces por esa razón es importante responder ahora. Y entonces, para movilizar y para poner en agenda la primera infancia, la década es una gran posibilidad. Y además es una gran posibilidad porque genera un encauzamiento de los recursos. Si nosotros vemos, por ejemplo, yo que soy latinoamericana, ¿no es cierto?, conozco profundamente cómo se invierte dinero en América Latina, por ejemplo, no es que se invierta poco, es que se invierte mal. Entonces, esa inversión, ¿no es cierto?, si nosotros tenemos todos un plan y un horizonte, esa inversión de recursos humanos, de financiamiento efectivo, de metas a cumplir, puede llegar a ser mucho más racional, ¿no es cierto?, y mucho más efectiva, y entonces realmente impulsar el cumplimiento del ODS 4.2 que hemos peleado tanto, pero no solamente ese objetivo de desarrollo sostenible. Tenemos que ver que a través de toda la revisión de los 17 objetivos, hay varios objetivos que se conectan con primera infancia. Por supuesto, el ODS 3, que tiene que ver con la salud, es uno de los fundamentales. Y como vemos, nuevamente lo demuestra esta hipótesis que nosotros manejamos, ¿no es cierto?, que la educación es herramienta. También vemos lo importante que es para conseguir más salud para las infancias, ¿no es cierto?, la educación. De hecho, hasta ahora, casi diría que con las desigualdades que hay en las vacunaciones vinculadas a COVID, casi diría que ha sido la educación, o sea, el uso de tapabocas, el lavado de manos, demás, las medidas de distanciamiento social. La educación ha sido la que más ha respondido frente a la pandemia. Pues sí.
así. Y bueno, usted ha tocado un poco en eso, en esa respuesta, pero para llevar a cabo los objetivos de la década de la primera infancia, tanto eso como los objetivos de las Naciones Unidas, hace falta la atención y la participación de legisladores a nivel global. ¿Cuáles serían las acciones claves en las que buscan o MEPI usted a que se comprometan? Bueno, yo creo que acá es muy importante trabajar en lo local. Ujú. O sea, en lo local diría en lo nacional, ¿no es cierto? Al terreno nacional. Y es ahí donde OMEP creo que tiene una ventaja operativa, y es que terminado de definir los principales objetivos de la década, que son impulsar nuevas políticas públicas que consideren la perspectiva de los niños, de la familia, a todos los actores, reconceptualizar el desarrollo y el cuidado de la educación de la primera infancia, desarrollar recursos y asignarlos racionalmente, asegurar esta calidad que tiene que tener la educación, que tiene que ser inclusiva, equitativa y de calidad también para las primeras infancias. Cuando ya tenemos todo esto definido, ahí sí trabajar desde los comités nacionales que ya trabajan con los gobiernos, porque los comités nacionales siempre han tenido contacto con los gobiernos. Ya te digo, por la definición de currículum, por distintas consultorías. Hace poco, por ejemplo, yo en Argentina estuve participando de la redacción de un proyecto de ley de cuidados, junto con las feministas, junto con el Ministerio de Mujeres y Género y Diversidades, ¿no es cierto? Y todas estas iniciativas hacen que sea de larga data esta relación. Y nosotros necesitamos el aval de los gobiernos para llegar a las Naciones Unidas. Ahora, convencer y poner en agenda el tema de la primera infancia pareciera ser muy simple, pero no es tan simple. Y otra fortaleza, sin ninguna duda, tiene que ser, y será, sin ninguna duda, todo el trabajo que estamos haciendo para enredarnos más con otras organizaciones. O sea, nosotros ya tenemos el acuerdo de las grandes organizaciones, vamos a decir, de UNICEF, de UNESCO, estarían de acuerdo con nosotros en este tema. UNESCO claramente en este GPS, nosotros podemos trabajar. Ahí dentro de este Global Partnership Strategy hay otras organizaciones que están participando. ¿Es cierto? Está la OMS, o sea, WHO, está la UNICEF, están muchas ONGs que trabajan junto con la UNESCO, que ya han visto y han acordado que es una buena estrategia. Pero también tenemos que trabajar en el terreno de la sociedad civil. Sí. Y en este sentido, tanto yo cuando fui vicepresidenta regional para América Latina, lo fui 6 años, mi primer trabajo fue reconocer de que ninguna organización puede sola, y de que las personas y las organizaciones debemos tener un espíritu mucho más solidario y de grandeza si queremos lograr grandes objetivos. Y es por eso que, bueno, yo además de haber participado de la CLADE, de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, aprendí mucho de la CLADE. Yo siempre me siento muy agradecida porque aprendí cómo se hace incidencia política, y cómo trabajar junto con otros. Y esto me ha permitido también conocer gente de la Global Campaign for Education, por ejemplo, de otras organizaciones que tienen la misma lectura ideológica de la realidad. Y por supuesto, grandes coincidencias con Right to Education Initiative y organizaciones que están cooperando y colaborando en este sentido. Otro aspecto que también ayuda mucho
es que yo soy miembro electo del grupo coordinador de la consulta colectiva de ONGs Educación 2030 dentro de UNESCO, y eso también permite estar en diálogo con organizaciones del mundo entero que tienen incidencias más regionales, vamos a decir así. Todo esto ayuda mucho a poder definir esta década, ayuda mucho a promover sensibilidad hacia las infancias, sensibilidad hacia los niños pequeños y promover esta decisión. Sin ninguna duda, acá detrás de todo esto también hay un problema de financiamiento. El tema de las ONG. Exactamente. Bueno, para nosotros OMEP es enorme, pero es terriblemente pobre. Somos muy malas juntando dinero. Y nuestro trabajo es voluntario, es increíble que hayamos durado 73 años siendo un trabajo voluntario y sin dinero. Sin embargo, es efectivo. Es un trabajo efectivo, pero el financiamiento, yo no me refiero hacia las acciones de OMEP, sino el financiamiento hacia las infancias, hacia las políticas concretas para realización de derechos. Esta es una meta que tiene que ser central en la década. Ningún derecho humano puede garantizarse sin dinero. Para cumplir la agenda de derechos humanos hay que poner dinero. Y además hay que respetar un principio que es central dentro de la Convención de Derechos del Niño, que es el principio de interés superior del niño, que cuando no hay dinero, que cuando estamos con medidas de austeridad, que cuando estamos endeudados nuestros países, lo primero es invertir en los niños y después todo lo demás. Y no salvar a los bancos, por ejemplo. Que es lo que generalmente se hace, ¿no? Salvar a los sistemas financieros, etcétera, etcétera. Y no a las personas. ¿Qué destino, digamos, qué destino como seres humanos éticos podemos tener si no atendemos a los nuevos? ¿Y qué destino como humanidad podemos tener si no atendemos a los niños, ¿no es cierto? Y a las niñas. Entonces, tenemos que ponerlos primero en nuestras agendas. Por eso la década, por eso todas las estrategias vienen bien, y por eso hay que pelear también, sin inocencias, por el financiamiento. Eso. ¿Por qué se privatiza las infancias? Pichon Rivière, que era un psicólogo argentino muy famoso, decía que siempre uno finaliza diciendo lo que comenzó diciendo, ¿no? Al principio estábamos hablando de, bueno, ¿por qué las primeras infancias y por qué están privatizadas al interior de las familias? Vamos a decir así, digamos. Por supuesto que es importantísimo que los niños tengan una familia, ¿no es cierto? Y que estén contenidos por una familia, pero esas familias tienen que ser ayudadas, tienen que ser contenidas, apoyadas en la tarea de crianza, ¿no es cierto? Y para poder criar a un niño hace falta muchas cosas, ¿no es cierto? Y hace falta tener tiempo para los niños, o sea, por ejemplo, licencias parentales, licencias para la madre, para el padre, para las familias, ¿no es cierto? Hace falta dinero para darles de comer, para educarlos, para vestirlos, ¿no es cierto? Hace falta un sistema que nos ayude a educar, a cuidar, y no hablo para nada de institucionalidad, de institucionalizar a los niños. Las familias pueden y deben tener la opción, ¿no es cierto?, en los primeros, sobre todo en los primeros 3 años de vida, si tienen la opción de criarlos en casa, bienvenido sea.
pero hay programas que nos ayudan a orientar esa crianza, como es el caso, por ejemplo, de los programas el antiguo programa Educa a tu hijo de Cuba, que fue extendido en muchos países del mundo, que apoya comunitariamente y apoya a las familias y orienta a las familias, ¿no es cierto? Y también convence a, por ejemplo, a los intendentes, a los prefectos, ¿no es cierto?, de las ciudades, a los políticos que gobiernan las ciudades y las localidades, a habilitar y a cuidar el espacio público para los niños pequeños, porque eso es otro tema también, ¿verdad?, que tiene que ver con la educación y tiene que ver con los derechos de los niños. Los niños han perdido las ciudades, han perdido los espacios públicos. Los espacios públicos son para los varones y para los automóviles, ¿no? Aquí vimos mucho en la pandemia, ¿no? Que esa necesidad de espacio público a raíz del encerramiento en muchos países en casa, de confinamientos y todo lo demás, vimos mucho la importancia de eso, de la calle, del espacio exterior para el ocio y para el disfrute de la población entera, no solo de los coches, de los autos Tal y cual. determinadas personas. Ya. Sí, sí, sí. Y hay algo ahí también que me olvidaba de decir y que para mí es absolutamente central. ¿Por qué no hablamos en AUMEP de estimulación temprana o de otras alternativas, o de desarrollo solamente? Porque nosotros entendemos que la cultura es un tesoro común, y que también debe ser repartida entre todos y todas. Entonces, la educación es imposible sin la cultura. No se puede pensar solo en que el niño se va a desarrollar porque pasa por etapas evolutivas, vamos a decir, sino esas etapas evolutivas son posibles porque hay un diálogo permanente y dialéctico con otros, con los adultos, con los otros niños, ¿no es cierto?, mediados por la cultura, mediados por la cultura. Y la cultura es algo muy mal distribuido también. Por esa razón, la educación es vista, ¿no es cierto?, no solo como desarrollo personal y social aislado, sino en comunicación con la cultura, y los derechos culturales de los niños pequeños deben ser altamente protegidos, altamente protegidos. Bueno. Y ahí es donde también atacamos, de alguna manera, esta fragmentación que inclusive el mismo ODS 4.2, o sea, el Target 4.2 lo tiene. Y es esta división entre cuidado y educación. No es posible entre desarrollo y educación. Todo, el derecho a la educación abarca toda la etapa, ¿no es cierto? Y debe ser pensada en la integralidad, pero con distintas estrategias. Eso. ¿Mm? Eso. Bueno, y hablando de la integridad de todo y la necesidad de más vínculos cada vez más fuertes entre sociedad civil y distintas organizaciones, ¿no? Quería saber qué piensa usted de cómo pueden o qué acciones podrían tomar la sociedad civil o académicos o agencias intergubernamentales por su parte también para añadir su voz a ese llamamiento, a esa llamada para la década de la primera infancia y también para fortalecer los derechos de la primera infancia. Bueno, yo creo que tenemos que hacer, como decía Paulo Freire, que justamente se acaban de cumplir 100 años el sábado de su nacimiento, un esfuerzo de coherencia. Que él decía, el esfuerzo de coherencia se hace todos los días, entre el hacer, el decir y el actuar. De parte de la OMEP, sin ninguna duda tenemos que abrir más el juego, creo yo, y
mostrar más nuestra iniciativa, y esto lo vamos a hacer a partir del mes de octubre, visibilizar más la iniciativa. Pero al mismo tiempo también creo que debemos entrecruzar acciones, potenciar acciones, darle mucha más fuerza a las acciones a través de webinars, a través de campañas en la opinión pública. Los políticos son muy sensibles a lo que aparece en los medios de comunicación social y en las redes sociales. Entonces van a aceptar la idea en la medida en que esa idea sea seductora para un político, ¿verdad? Son muy sensibles a ellos. A veces no es tanto por la ética, sino por la popularidad, pero bueno, bienvenido sea por donde sea el apoyo. Pero sin ninguna duda a veces enarbolamos algunos argumentos que a mí, en lo personal, no me parecen tan convincentes, o pueden ser convincentes, pero no son coherentes con mi postura, ¿no es cierto? Yo, y la OMEP pone la bandera de los derechos humanos en primer lugar, y en eso es innegable las responsabilidades de todos. Pero también es cierto que otros marcos teóricos y otras posturas pueden ayudar, incluido Heckman y las neurociencias, a explicar un poco la importancia de la inversión en la primera infancia y demás. Nosotros creemos que la solidaridad es fundamental, que muchas ONG se van a acercar y van a trabajar con nosotros sin ninguna duda. No nos importa estar a la cabeza tampoco de esto, sino que se instale, y pensamos que podemos ayudar desde este marco, ¿no? Desde la ética compartida y desde la solidaridad, que es lo que hace falta para poder salvar las brechas que justamente acaba de mencionar el director general de Naciones Unidas en su mensaje absolutamente reciente, y que son muy grandes. Y que son muy grandes y que están conectadas obviamente con la primera infancia. Todo está conectado con la primera infancia. Sí, la raíz de todo. Y bueno, pues Raquel, llegando un poco al fin de nuestro tiempo con usted, quería volver una pregunta más bien personal, que es para entender un poco para usted cuál ha sido la motivación que le ha llevado a dedicar su vida profesional al derecho de la atención y educación de la primera infancia. Bueno, muchas cosas personales. Se junta mi propia historia, dado que yo soy hija de una mamá y un papá adolescentes, y que tuve una primera infancia bastante particular. Pero hay un mandato que viene del lado de la familia de mi madre, que tiene que ver con la importancia de la docencia, de la carrera docente y de educadores. Yo nací en una escuela rural, y también una postura vinculada con la lucha por los derechos humanos. Mi madre también ha luchado mucho por los derechos humanos, y sobre todo en el tema del derecho a la cultura y del derecho a la educación. Eso por un lado. Pero por otro también mi propia historia vital. Yo llegué desde el campo a la gran ciudad, a Buenos Aires, a estudiar en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, y mi primer trabajo casi fue una casualidad. Fue una amiga me dijo que en un jardín de infantes se necesitaba una maestra para niños de 2 años. Y cuando yo descubrí ese mundo, nunca más quise dejarlo. Y fue muy difícil
Fue muy difícil porque si bien en mi familia, como recién decía, son todos docentes, son docentes de la universidad y veían con cierto desdén a los niños pequeños. Ujú. Eh, de hecho, se enojaron bastante conmigo cuando yo dije que quería trabajar con niños muy pequeños. Pero yo me he dado cuenta con el tiempo que es la etapa más maravillosa, Mm. llena de cambios, llenas de sorpresas, llena de vitalidad, de creatividad, que me hace descubrir todavía hoy, cada día, la maravilla de la vida, la maravilla del desarrollo y la maravilla y el privilegio de ser humanos en este mundo. Así que por esa razón estoy y sigo trabajando fuertemente y estudiando mucho todos los días y aprendiendo todos los días, como los niños pequeños. Con los niños pequeños. Interesante que empezó casi con una casualidad. Y cuántas grandes historias arrancan así, con algo que uno no sabe por dónde le va a llevar. Bueno, pues hemos hablado mucho de los retos que enfrenta este sector como muchos otros y los múltiples desafíos para la realización de los derechos humanos, pero bueno, siempre queremos terminar con un punto mirando al futuro con positividad. Entonces quería saber que si usted podría ver solo un cambio en concreto en la cuestión de la primera infancia, ¿cuál sería? Bueno, para mí un tema muy importante es la gobernanza. Ujú. A mí me gustaría mucho que después de esta década hubiera menos fragmentación en las políticas y hubiera una clara gobernanza respecto de las políticas públicas dirigidas a la primera infancia, una gobernanza que definiera más el sello educativo, reconociendo que es necesario un abordaje integral, articulado, combinado entre las distintas áreas de gobierno para poder atender a los niños pequeños. Y vuelvo un poco a la frase que decía hace un rato, para criar a un niño hace falta la tribu. Y hace falta una mirada mucho más integradora, sin oposiciones, entendiendo que cuidar y educar son prácticas sociales inseparables y que así debe reflejarse en la construcción de la política pública y en la ejecución efectiva de las políticas públicas. Bueno, pues ojalá que con el tiempo así sea. Y pues nada más, que muchísimas gracias de parte de Right to Education Initiative por compartir ese tiempo con nosotros y por hablar con nosotros. Y mucha suerte, mucha solidaridad en las siguientes etapas de su labor. Muchas gracias, Eleonor. Ha sido un gusto compartir. Igualmente.